La noche del lunes, 22 de diciembre marcó un antes y un después para la estructura financiera de los Chapitos. En un megaoperativo coordinado por fuerzas federales en Zapopan, Jalisco, cayeron dos piezas fundamentales del entramado económico que sostenía las operaciones de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. No eran pistoleros ni jefes de plaza. Eran algo mucho más importante: su suegro y su cuñado, señalados como los responsables de mover el dinero que mantiene viva a toda la organización. Este golpe no llegó solo. Vino acompañado de una racha de capturas y bajas que en menos de 48 horas desmantelaron buena parte del círculo cercano al líder de la facción. La muerte de Óscar Medina, conocido como el Panu, apenas un día antes, ya había sacudido los cimientos operativos del grupo. Ahora, con la detención de los operadores financieros y la captura de líderes regionales en Sinaloa, el panorama para los Chapitos luce cada vez más complicado. Mientras tanto, en el sur de Sinaloa, específicamente en Escuinapa, la violencia no da tregua. Explosiones que generaron columnas de humo visibles a kilómetros de distancia, balaceras que iniciaron desde la madrugada y bloqueos carreteros mantienen a la población encerrada en sus hogares, incluso en plena temporada navideña. El municipio se ha convertido en un campo de batalla donde grupos armados se disputan el control territorial, dejando como saldo civiles inocentes que nada tenían que ver con el conflicto. Esta es la crónica de cómo la estructura de los Chapitos se desmorona desde adentro, golpeada por operativos federales, traiciones internas y una guerra que parece no tener fin. La operación en Zapopan comenzó cuando el sol ya se había ocultado. Elementos federales desplegaron un dispositivo de seguridad en dos colonias residenciales de la zona metropolitana de Guadalajara, Bajío Zapopan y Vallarta Universidad. No eran barrios conflictivos ni zonas marginales. Al contrario, se trataba de fraccionamientos donde familias de clase media alta llevan vidas aparentemente normales. Fue precisamente esa fachada de normalidad la que durante años protegió a Mario Lindoro, conocido en el mundo criminal como el Niño. A sus 69 años, este hombre era señalado como el responsable directo del manejo de recursos, pagos y flujos económicos del grupo de los Chapitos. Su parentesco con Iván Archibaldo lo colocaba en una posición privilegiada. Era su suegro, el padre de la mujer con quien el líder criminal había formado una familia. El Niño no cargaba armas ni comandaba células de sicarios. Su trabajo era mucho más discreto, pero igual de fundamental. Sin dinero, ninguna organización criminal puede operar. Los pagos de nómina a los pistoleros, la compra de armamento, el soborno a funcionarios, la adquisición de propiedades para lavar activos, todo pasaba por sus manos. Controlaba los hilos financieros que mantenían funcionando la maquinaria criminal. Junto a él fue detenido Mario Alfredo Lindoro, de quien las autoridades señalan que también participaba en la misma estructura financiera. Se trata del cuñado de Iván Archibaldo, lo que confirma que el círculo familiar del líder de los Chapitos se había convertido en el núcleo duro de las operaciones económicas del grupo. Los cateos simultáneos en ambos domicilios arrojaron resultados contundentes. Los agentes aseguraron armas de fuego, cartuchos y cargadores que evidenciaban que, pese a su perfil financiero, los detenidos no estaban desprotegidos. También se incautaron camionetas, un vehículo de lujo que llamó la atención por su valor, una motocicleta, varios teléfonos celulares que serán analizados para rastrear contactos y operaciones, además de dinero en efectivo cuyo monto exacto no ha sido revelado por las autoridades. La información contenida en esos teléfonos podría resultar más valiosa que cualquier otra incautación. Los registros de llamadas, mensajes y transferencias podrían exponer toda la red de lavado de dinero, las cuentas bancarias utilizadas, los prestanombres y las empresas fachada que durante años sirvieron para blanquear las ganancias del narcotráfico. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo con los Chapitos, hay que retroceder apenas unas horas antes de las detenciones en Zapopan. La noche del lunes, pero en Culiacán, las calles del sector Tres Ríos se convirtieron en escenario de un hallazgo que sacudiría a toda la estructura criminal. Un cuerpo fue localizado con las manos atadas y múltiples impactos de arma de fuego. Las autoridades tardaron algunas horas en identificarlo, pero cuando lo hicieron, la noticia corrió como pólvora. Se trataba de Alan Gabriel Núñez, mejor conocido como el Panu, señalado como operador logístico de los Chapitos y mano derecha de Iván Archibaldo. La importancia del Panu no puede subestimarse. Era el hombre que conocía las rutas de trasiego, los contactos en ambos lados de la frontera, los puntos de cruce y las estrategias de distribución. La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos lo tenía en su lista de los más buscados y había ofrecido una recompensa de $1 millón por información que llevara a su captura. Pero el Panu no fue capturado. Fue ejecutado. Y la forma en que apareció su cuerpo, con las manos atadas, sugiere que no murió en un enfrentamiento, sino que fue sometido antes de recibir los disparos que le quitaron la vida.
Esto abre interrogantes sobre quién ordenó su muerte y por qué razón un operador tan valioso para la organización terminó de esa manera. Las teorías apuntan en varias direcciones. Algunos analistas sugieren que podría tratarse de una purga interna, producto de la desconfianza que se ha apoderado de la cúpula de los Chapitos ante la presión constante de las autoridades y la guerra con la facción de los Mayos. Otros consideran que rivales pudieron haberlo identificado y emboscado. Lo cierto es que su muerte dejó un vacío operativo difícil de llenar. De manera paralela a los operativos en Jalisco, las fuerzas federales ejecutaron otra acción en Mazatlán, Sinaloa. El objetivo era Carlos Gabriel Reynoso García, conocido como El Pollo, un hombre de 37 años identificado como líder de la célula delictiva denominada Los Jordan. Esta organización operaba directamente bajo las órdenes de la facción de los Chapitos, controlando territorio y ejecutando operaciones en la zona costera de Sinaloa. El Pollo no era un mando menor. Tenía sobre su cabeza al menos 3 órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades. La detención se produjo en la colonia Los Caracoles, cuando agentes federales detectaron a Reynoso García viajando a bordo de un vehículo acompañado de otro sujeto. Al marcarles el alto y realizar la revisión correspondiente, los elementos aseguraron 2 armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana y equipos de radiocomunicación que evidenciaban coordinación con otros integrantes de la célula. Junto al Pollo fue detenido Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años, quien presuntamente formaba parte de la misma estructura. Con estas capturas, la célula Los Jordan quedó prácticamente descabezada, perdiendo a su principal líder y a uno de sus colaboradores cercanos. Mientras los golpes a la estructura de los Chapitos se sucedían en Jalisco y Mazatlán, en el sur de Sinaloa la situación tomaba un giro cada vez más violento. Escuinapa amaneció el día de Navidad con el sonido de detonaciones que no eran cohetes ni fuegos artificiales. Desde la madrugada, los habitantes de colonias como Pueblo Nuevo y 10 de Mayo comenzaron a reportar balaceras intensas. Las ráfagas de armas automáticas se escuchaban claramente, generando pánico entre familias que deberían estar celebrando las fiestas navideñas. Pero lo que realmente causó alarma fueron las explosiones. Al menos 4 o 5 artefactos detonaron en distintos puntos del municipio, generando columnas de humo que eran visibles desde prácticamente cualquier lugar de la cabecera municipal. Los vídeos que circularon en redes sociales mostraban hongos de humo elevándose hacia el cielo, evidenciando el poder destructivo de los explosivos utilizados. Los reportes preliminares indicaban que un grupo armado había atacado directamente a elementos de la Marina y a fuerzas federales que se encontraban desplegadas en la zona. Esto derivó en enfrentamientos en varios puntos de la periferia del municipio, extendiendo el terror a comunidades que ya llevaban días viviendo bajo fuego cruzado. El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Cimental, salió a dar declaraciones intentando tranquilizar a la población. Señaló que pese a lo espectacular de las explosiones, los rondines realizados hasta ese momento no habían reportado víctimas ni daños materiales graves. Sin embargo, el funcionario reconoció que la vigilancia se estaba reforzando en las zonas por donde transitan los grupos delincuenciales y que han sido escenario de diversos enfrentamientos. La realidad es que desde el 17 de diciembre, Escuinapa vive una escalada de violencia sin precedentes. En menos de una semana se han contabilizado al menos 3 eventos armados de gran magnitud, dejando un saldo de 7 personas ejecutadas. Entre ellas, 2 civiles inocentes que nada tenían que ver con el conflicto. Uno de ellos era un hombre dedicado a la reparación de electrodomésticos. Transitaba por una zona donde se desarrollaba un enfrentamiento cuando fue alcanzado por los disparos. El otro era un taxista que tuvo la mala fortuna de encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ambos perdieron la vida por una guerra que no era suya. La violencia en Escuinapa no se limitó a los enfrentamientos directos. Los grupos armados implementaron tácticas para obstaculizar el paso de las fuerzas federales y ganar tiempo durante los combates. Vehículos incendiados bloquearon la autopista de Cuota que conecta hacia el norte, dejando varados a cientos de conductores que intentaban transitar por la zona. También se reportaron bloqueos en Caponeta y en otros puntos estratégicos de la región. Las autoridades tuvieron que desplegar maquinaria pesada y elementos adicionales del ejército, la Guardia Nacional y la Marina para retirar las barricadas que habían sido instaladas con vehículos en llamas. El presidente municipal pidió nuevamente a la población mantenerse resguardada en sus hogares. La recomendación fue clara: evitar salir a las calles, especialmente durante las noches, cuando los enfrentamientos tienden a intensificarse. Una medida que resultaba particularmente dolorosa en plena temporada navideña, cuando las familias deberían estar reunidas celebrando y no encerradas temiendo por sus vidas. Los habitantes de Escuinapa han documentado en redes sociales su angustia.
Vídeos caseros muestran las columnas de humo elevándose sobre la ciudad, audios captan las ráfagas de disparos y las detonaciones de explosivos. El miedo se palpa en cada testimonio, en cada mensaje desesperado pidiendo que la violencia termine. Para entender lo que está ocurriendo en Sinaloa, hay que remontarse a los eventos que desataron esta ola de violencia. La ruptura entre la facción de los Chapitos y la de los Mayos fracturó al Cártel del Pacífico en dos bandos irreconciliables. Lo que durante años funcionó como una alianza criminal se convirtió en una guerra abierta por el control de plazas, rutas y territorio. Escuinapa, ubicada en el sur del estado, se ha convertido en uno de los puntos calientes de esta disputa. Su posición geográfica la hace estratégica para el trasiego de mercancía hacia otras regiones del país. Quien controle ese territorio tiene acceso a rutas que conectan con Nayarit, Jalisco y la costa del Pacífico. Los enfrentamientos que se han registrado en las últimas semanas muestran que ninguna de las dos facciones está dispuesta a ceder. Los ataques directos contra fuerzas federales evidencian también una escalada en la confrontación, donde los grupos armados ya no solo pelean entre ellos, sino que también atacan a las autoridades que intentan restablecer el orden. Con la muerte del Panu, la detención del suegro y cuñado de Iván Archibaldo, y la captura de líderes regionales como el Pollo, la facción de los Chapitos enfrenta su momento más crítico. En menos de 48 horas perdieron a su principal operador logístico, a sus encargados financieros y a uno de los jefes de célula más importantes de la zona costera. El golpe al aparato financiero resulta particularmente devastador. Sin dinero para pagar nóminas, los sicarios podrían comenzar a desertar o a buscar mejores ofertas en facciones rivales. Sin recursos para comprar armamento, la capacidad de fuego disminuye. Sin flujo de efectivo para corromper funcionarios, las operaciones se vuelven más arriesgadas. Los teléfonos celulares incautados durante el operativo en Zapopan podrían revelar información crucial sobre la red de lavado de dinero. Cuentas bancarias, propiedades, negocios legítimos utilizados como fachada, todo podría quedar expuesto ante las autoridades. Esto no solo afectaría a los ya detenidos, sino que podría derivar en nuevas capturas de personas involucradas en el entramado financiero. La presión federal no parece que vaya a disminuir. Los operativos simultáneos en diferentes estados demuestran coordinación y acceso a inteligencia confiable. Alguien está proporcionando información desde adentro, ya sea por lealtades cambiantes o por acuerdos con las autoridades. Sea cual sea la fuente, los resultados están a la vista. En la capital sinaloense, la situación tampoco mejora. El mismo día que se anunciaban las detenciones en Zapopan, en Culiacán se registraban nuevos hechos de violencia. Un ataque directo contra una mujer en la colonia Buenos Aires dejó como saldo una víctima mortal. Isabel, de 51 años, perdió la vida en circunstancias que las autoridades aún investigan. Con este caso, sumaban 3 las personas que habían sido privadas de la vida ese día por violencia en la capital del estado. La cifra evidencia que pese a los golpes a las estructuras criminales, la guerra en las calles continúa cobrando vidas. Civiles que quedan en medio del fuego cruzado, blancos específicos de ataques selectivos, ajustes de cuentas que se ejecutan sin importar testigos ni consecuencias. Los operativos de las últimas horas envían un mensaje claro. Las autoridades están dispuestas a ir más allá de los mandos operativos para golpear las estructuras criminales. Detener a un sicario o a un jefe de plaza tiene impacto limitado, pues son reemplazables. Pero capturar a quienes manejan el dinero afecta directamente la capacidad de funcionamiento de toda la organización. El hecho de que los detenidos en Zapopan sean familiares directos de Iván Archibaldo añade una dimensión personal a la captura. No se trata solo de operadores financieros, son personas de su círculo íntimo, en quienes depositaba la confianza necesaria para manejar los recursos más sensibles de la organización. La estrategia parece estar funcionando. Los Chapitos perdieron en días lo que les tomó años construir. Su red logística quedó descabezada con la muerte del Panu. Su estructura financiera fue golpeada con las detenciones en Jalisco. Sus células regionales perdieron liderazgo con la captura del Pollo en Mazatlán. Lo que alguna vez fue una de las facciones más poderosas del crimen organizado en México, hoy muestra signos evidentes de debilitamiento. Atrapados entre la presión federal constante, la guerra interna con los mayos y las traiciones dentro de sus propias filas, los Chapitos enfrentan un panorama cada vez más adverso. Cada captura, cada operativo exitoso, cada golpe a su estructura deja menos oxígeno a una organización que se desmorona. El cerco se cierra y las opciones se reducen. Los próximos días serán determinantes para ver cómo reacciona la facción ante estas pérdidas y si tienen la capacidad de reorganizarse o si, por el contrario, las fracturas internas terminan por fragmentarlos aún más. Mientras tanto, la población de Sinaloa sigue pagando el precio de esta guerra.
Familias encerradas en sus hogares, negocios cerrados, carreteras bloqueadas y el miedo como compañero constante. Una Navidad que debió ser de celebración, se convirtió en una pesadilla para miles de personas que solo desean paz. La violencia en Escuinapa, los enfrentamientos en Culiacán, las capturas en Jalisco y Mazatlán, todo forma parte de un mismo escenario de confrontación que parece lejos de terminar. Las autoridades prometen restablecer la seguridad, pero las imágenes de columnas de humo y las ráfagas de disparos cuentan una historia diferente.